Muy buen domingo a la noche o cuando nos estés mirando desde el otro lado del universo virtual. Estamos aquí en EVA TV, en Está Pasando Ambientalismo Popular. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Leti Martínez. Sí, exactamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jime. Qué gusto estar acá nuevamente. Sí, la verdad que sí, sobre todo en estos programas en donde se sigue sosteniendo la lucha por un ambiente sano. Y vamos a estar hablando de eso hoy en particular. Hay mucho debate en el país y la gente se sigue organizando, la gente se sigue peleando, más allá de que desde arriba nos tiran con de todo. Así que aguante ambientalismo popular, aguante Sí, Está Pasando. así es. Y hablamos mucho de los recortes y el ajuste de este gobierno nacional en todos los sectores, pero lo podemos poner en números concretos a este ajuste en lo ambiental, Jime, porque salió el informe de FARC, que es la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que hace justamente un análisis de todo el presupuesto en relación a la agenda ambiental en la Argentina. ¿Qué dice? ¿Cuáles son algunos de estos datos? Que hubo recortes ambientales de hasta el 77% en Argentina. ¿Qué? ¿En el presupuesto? Exactamente. En 2024, las partidas presupuestarias destinadas al ambiente sufrieron recortes reales que oscilaron entre el 34 y el 77%, como te decía. Y esto, por supuesto, afecta programas como y claves como el manejo del fuego, la protección de bosques nativos y, por ejemplo, el fomento de energías renovables que venimos hablando tanto en este programa. Bueno, sabés que eso se traduce directamente en un datito que es bastante angustiante, bastante espeluznante. En total, hasta ahora, desde que empezó el gobierno de Milei, se han quemado 287.000 hectáreas en todo el país. Estamos hablando de esto que, bueno, vimos muy fuertemente en el verano. Sí. Corrientes y la Patagonia, 287.000 hectáreas en todo el país. Y otro dato que también es muy clave y que destacan en el informe es que mientras justamente se recorta en la materia presupuestaria ambiental, el gobierno, y esto es claramente un gran debate que hay que darse, no solo en Argentina, sino me atrevería a decir a nivel regional, que destinó 9,4 billones al pago de la deuda pública con una ejecución del 91,6% y mantuvo subsidios millonarios al sector hidrocarburífero, de los cuales casi el 69% fue directamente a empresas. O sea, un sector recontra concentrado de mucha guita que no necesita que el Estado Nacional lo esté subsidiando, porque es un sector de los más dinámicos del capital. Pero bueno, los poderosos... Perdón, Jimé. Sí. Y que se da en la contracara justamente de no tener presupuesto para las energías renovables, digamos. Exacto. ¿No? Esa es la contracara. El lobby petrolero drill, baby drill. Sí, así tal cual. Que sí quedó claro que vamos a seguir la línea de Estados Unidos en este aspecto. Todo. No, aunque no todo, ¿no? Porque esa está la cuestión. Claro. No me quiero meter en otro debate. Decilo, Leti, decilo. Orden liberal, ¿Viste? económico que implementó Estados Unidos durante todas las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora Trump lo pone en duda, que Milei iba con ese orden Seguidismo. del libre comercio. Sí, pero con esa... Seguidismo menos cuando les tocan los intereses a los yanquis. Mira, ¿sabes qué? No voy a hablar de este tema ahora, porque lo vamos a tocar un poquito en mi columna de hoy, cuando hablemos de Claudia Sheinbaum. Ay, ¿Qué te gusta? La quiero, cómo la quiero. Igual traemos alguna crítica también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, eso en un ratito, si te parece. ¿Querés contarme de qué vas a hablar hoy, Jimé? Bueno, vamos a estar hablando de un tema de bastante actualidad. Por lo general acá no tratamos temas de así de tanta inminencia, pero bueno, en la provincia de Santa Fe hubo una votación para elegir a los constituyentes que van a redactar la nueva constitución de esa provincia. Qué proceso, ¿eh? Sí, qué proceso atravesado por la coyuntura muy fuertemente. Sobre todo redactar en un momento bajo un gobierno tan fuertemente neoliberal o ya directamente narcocapitalista. Pero bueno, uno de los temas es el ambiente. El ambiente es uno de los temas que va a quedar escrito en una constitución provincial. Hay muchas propuestas, así que vamos a estar profundizando sobre eso. Bien, si te parece yo ya me meto Me en encanta. mi columna porque traje demasiadas cosas y tengo miedo de excederme. Todo muy apretadito. Sí, pero vamos a ver, vamos a plantearlo como
un pequeño picadito latinoamericano de la agenda ambiental. Me encanta. Pero con el foco, y le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a Ecuador particularmente. También atravesado por las elecciones, la coyuntura. Exactamente, ese es el pie que me da para ponerlo al menos hoy en primer lugar por el hecho de que esta semana hubo elecciones en Ecuador. Recordemos que, según el CNE, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, le da la victoria a Daniel Noboa, que es quien venía gobernando, había ganado las elecciones, pero para terminar el mandato de quien había sido el presidente anterior, Guillermo Lasso. Claro, él estaba en un mandato de Lasso. Claro, un mandato corto de 18 meses. Este ahora sí ya es una elección, digamos, con todas sus letras y una administración en la cual se supone que va a cumplir todo el mandato. Luisa González era la candidata a Revolución Ciudadana, de lo que diríamos el correísmo, aunque también había ahí algunos debates, y Luisa González dijo de hecho que no va a reconocer las elecciones. Sí, lo vi. Porque hubo una particularidad que sacó menos votos que lo que había sido la primera vuelta, ¿no? Qué Entonces, extraño. es extraño, hasta donde sea, al menos se han presentado algunas actas, veremos cómo continúa, pero bueno, ya varios mandatarios de la región, incluido Lula da Silva, y eso salieron a reconocer la victoria de Daniel Noboa. Pero bueno, no me quiero meter tanto en lo que pasó, digamos, electoralmente, sino en lo que significa ahora la agenda ambiental en Ecuador, Sí. con un Noboa que ya venía gobernando. Como primer dato diría que en el caso de Ecuador hay mucha organización en torno a lo ambiental. Sí. Muy ligado también a las comunidades indígenas, lo que se conoce como la CONAIE, que es una comunidades indígenas con mucho peso político también. Ellos están dentro del Pachacuti. Exactamente, el partido político que de hecho había negociado con Luisa González, porque habían tenido muchas diferencias y muchas peleas directamente Sí. con Correa, con Rafael Correa, y por supuesto es un sector electoral que se disputa en cada elección porque es clave. En el caso de esta campaña electoral, habían negociado con Luisa González, con la candidata del correísmo, para brindarle el apoyo, y ella se comprometía con más de 20 puntos muy relacionados a lo ambiental, que ya lo vamos a ir contando. Pero a ver, quiero arrancar por el comienzo. El 13 de marzo, un mes antes de la elección, que fue el 13 de abril, hubo un derrame de petróleo en Ecuador muy grande en la provincia de Esmeraldas. De hecho, quiero que compartamos una foto donde figuran justamente, es el gráfico donde se ven los distintos derrames petroleros que hubo en lo que se conoce como el SOTE. No, es un grafiquito donde se ven las barritas, eso lo vamos a ver en un ratito, que se conoce como el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, el SOTE, que, bueno, justamente lo que pasó fue un derrame de petróleo, para que tengamos una noción, más de 25.000 barriles de petróleo. Barriles como el barril del Chavo del Ocho. Sí, barriles de petróleo que contaminan, por 25.000. Sí, de hecho, casi 15 días que al menos más de 500.000 personas se quedaron sin agua potable. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con los cultivos y todo el daño ambiental que hace un derrame como que se vivió en Ecuador apenas un poquito más de un mes atrás. Esto es algo que suele suceder, de hecho, en Ecuador y en otras partes del mundo también, pero en Ecuador, digo, donde además la producción es la principal exportación, lo que tiene que ver con el petróleo, de estos derrames. De hecho, en este gráfico, ahora cuando lo veamos, se ve que cada un año, 2 años hay un derrame de petróleo. ¿Por qué dicen ellos qué es lo que pasa? Justamente con este oleoducto, que puede ser por cuestiones climáticas, puede ser, por ejemplo, por un terremoto, puede ser a propósito. De hecho, en este caso fue interesante porque primero salieron de la petrolera a decir fue por una cuestión climática, después salieron del gobierno a decir que había sido un sabotaje, o sea que no está del todo claro qué fue lo que pasó. Pero si hay tan seguido es porque no hay una política de prevención ya sabiendo qué pasa. Sí. Sí, no sé qué tan fácil es prevenir al menos algunas cuestiones. Esto, por ejemplo, si hay un terremoto. Claro, es un país sísmico, a diferencia de nosotros, que es distinto. Sí, así es. Y bueno, en este caso, este se comparaba con otro que había sido en 1998, que incluso fue mayor todavía, el derrame de petróleo, bueno, con un impacto, por supuesto, ambiental inmenso. Mira, de hecho acá tengo un dato interesante. En 52 años hubo al menos 77 roturas. Pasa que, bueno, claro, no todas son tan grandes como esta, claro, que
vimos hace apenas un mes. Y este oleoducto tiene casi 500 kilómetros de largo, va desde lo que es la Amazonía ecuatoriana hasta la provincia de Esmeraldas, que es costera, y bueno, se puede ver, creo que ahí está. Ahí tenemos el grafiquito. Si vemos justamente el último, es el de ahora, digamos, es el derrame que hubo ahora, y es casi comparable al más alto siguiente, que está, bueno, en el 98 es el que ellos marcan, pero en realidad se puede encontrar alguno en el 2005. De todas maneras, eso, son muchos años que no se daba un derrame de petróleo de estas características, ¿no? Si vemos, siempre hay, como les decía, pasa que, bueno, en menor cantidad, pero por supuesto también contaminan tremendamente. Pero no de estas características, más de 20 años en los cuales no hubo un derrame de petróleo de esta magnitud. A Ecuador tan petrolero. Sí, de hecho, bueno, es interesante porque hay mucho debate ahí con algunos lugares que dicen se tienen que retirar. Tienen que dejar, sí, ahora lo vamos a ver. Bueno, les decía, es un oleoducto muy grande, atraviesa 5 provincias, de hecho hasta hay información de cuáles son las provincias que más afectadas se vieron, porque se puede romper en cualquier parte, digamos, se puede haber una rotura en cualquier parte del oleoducto, en este caso les decía, en la provincia de Esmeraldas. Así que bueno, esto sin dudas es una tragedia ambiental. Y esto pasó apenas un mes antes de la elección. ¿Qué planteaban justamente los activistas? Es que esto no fue casi tema de campaña electoral. Wow, claro. De ninguno de los dos candidatos. O sea que no era algo que estaba fuerte ni en el debate, no formaba parte de la agenda, ¿no? Ni de Luisa tampoco. No. Más allá de que hicieron estas negociaciones y demás, no formaba parte de la agenda. Está bien, es un país que atraviesa una inseguridad y unas tasas de homicidio altísimas. Lo contaba el otro día, también hay una investigación de Conectas muy interesante que calculan que más de 300 menores de edad están desaparecidos en lo que fue el 2024. Menores de edad, incluso entre más chicos también, en algunos casos muy relacionados directamente a las fuerzas militares, pero se considera que en gran parte por el tema del narcotráfico y tráfico sexual, y esto al margen de la tasa de homicidios de 39 cada 100.000 habitantes, cuando en Argentina tenemos una tasa en torno al 5, para que tengamos una noción de la inseguridad muy vinculada al narcotráfico que atraviesa Ecuador, digo, como temas que eran de la agenda fuerte, en los cuales la cuestión ambiental e incluso con este derrame de petróleo prácticamente no estuvo muy presente. Las consultas populares, esto es bien interesante, de hecho hay uno de los activistas en Mongabay, que lo recomiendo en muchos artículos para leer, planteaba que Ecuador es un país considerado con visión ambiental. Y es bien interesante el proceso que se ha hecho, por ejemplo, en Cuenca, en Yasuní, en Quito, en Girón, que tiene que ver con llevar adelante consultas populares para ver si están a favor de la minería, de la extracción en esos casos, y lo votaron, lo rechazaron. Sí. De hecho, bueno, hay todo un debate ahí en lo que tiene que ver particularmente con el Parque Nacional Yasuní, de pedirles que den marcha atrás justamente en ese sentido, porque se considera uno de los lugares con más biodiversidad del mundo, si no es el más. Y así que hay todo un debate además bien interesante, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado justamente que dé marcha atrás, y esto tiene que ver con una sentencia en torno a una demanda por la parte de la comunidad indígena. Y en ese sentido, bueno, hay que ver qué pasa, pero está esa lucha. ¿Qué pasa del lado político? Tanto Guillermo Lasso como Daniel Noboa asumieron diciendo que iban a dar marcha atrás en ese aspecto, y en realidad una vez que ya llegan al gobierno, lo que sostienen los activistas ambientales es que se pasan al otro bando a decir, no, vamos a duplicar la producción de petróleo en nuestro territorio, e incluso en estos lugares que están en debate, y se les está pidiendo que se respeten las consultas populares. Así que bueno, bien interesante lo que se da. También, para mencionar más de pasada, pero una sequía que no tenía en décadas en el 2024 en Ecuador. Esto también fue parte de la agenda ambiental. Y lo que dicen los activistas ambientalistas es a mirar con cuidado lo que va a hacer el gobierno de Daniel Noboa, porque viene diciendo que quiere llevar adelante una reforma constitucional. Y recordemos que en Ecuador ya hubo una reforma en el 2008, y tiene un dato muy interesante que lo que sostienen las comunidades indígenas es que, además de ser garantista de los derechos humanos, se considera la primera constitución
en tener a los derechos de digamos, a la naturaleza, a los recursos naturales como un derecho de la naturaleza, ¿no? ¡Wow! En reconocerlos como tal. Entonces el temor es si se puede llegar a dar una marcha atrás en ese sentido. Y todo indicaría que sí, porque si son partidos o dirigentes políticos que asumieron prometiendo cuidar el ambiente y después no solo no lo hicieron, sino que fueron mucho más agresivos, es peligroso porque si te queda en una constitución escrito, después no puedes volver para atrás. Sí, totalmente. Totalmente, y eso es lo que digamos vienen alertando de si puede llegar a pasar o puede llegar a una modificación ahí, si se puede poner en juego justamente este derecho que tienen por constitución los ecuatorianos. Si te parece, Jime, paso a otro país. Brevemente nos vamos a México, no tan lejos. Hablamos bastante de Claudia Sheinbaum porque la verdad es que yo no sé, habían algunos memes que decían, bueno, Nayib Bukele, que tiene una popularidad muy alta, muy cuestionado también, pero es impresionante cómo Sheinbaum viene, suele pasar al revés, ¿no? Que arrancan con la luna de miel y después las encuestas empiezan a la baja. Sí. Bueno, en el caso de Sheinbaum, al revés, va para arriba y de 60 para arriba, incluso algunos bastante más altos de la popularidad. A ver, en ese contexto pasó algo interesante porque ella, lo hemos contado, viene del sector ambiental, es ingeniera, bueno, justamente ha recibido premios y demás en torno a esto, pero había un tema que se lo cuestionaba mucho que tiene que ver con la construcción del Tren Maya. Sí. Que se hizo durante el gobierno de López Obrador, pero que ella se ha mostrado a favor porque, bueno, une varias regiones para el turismo y demás. Y además le da movilidad a un montón de poblaciones que no la tenían. Exacto, pero lo que le cuestionaban es qué hicieron para construir justamente ese tren en esa parte. Y en ese sentido, bueno, justamente los medios mexicanos lo que tomaron mucho estos últimos días es que Alicia Bárcena, secretaria de Ambiente de México, en un foro de alguna manera reconoció el daño ambiental que se hizo para la construcción del tren, en la cual consideran que al menos se deforestaron 6.600 hectáreas. Más de 7 millones de árboles talados para la construcción de este tren. ¿Qué es lo que proponen del gobierno? Bueno, ahora hacer una reforestación, digamos, dar o intentar recuperar parte de justamente lo que se hizo en pos del tren. Bueno, hay quienes dicen este daño ya está causado, es muy difícil dar una marcha atrás, pero sí hubo este reconocimiento por parte del gobierno y al menos la intención de avanzar en una reconstrucción. Veremos si es así, porque además el tren quieren ahora también extenderlo a Guatemala, así que ahí quizás haya otro debate. Pero ahora vamos a volver con Sheinbaum. Un dato de Colombia, y ahora sí creo que veamos el grafiquito que estábamos compartiendo hace un rato con los números, porque cuando hablamos de Colombia, las tasas de homicidio tan altas, también lo contamos, muchos son campesinos, indígenas, ambientalistas asesinados. A ver, el dato es que en el 2024 asesinaron a 157 defensores de derechos humanos, pero ahí podemos contar, digamos, ambientalistas y demás. Esto surge de un informe de Somos Defensores Sin Protección. El dato, decía, si bien el número es altísimo, lo que vemos es que se redujo con respecto al 2023. En el 2023 fueron 168 las personas asesinadas. Ay, por favor. Este año 157 sigue siendo altísimo, sí, pero bueno, al menos el dato de que va un poco en baja. Que quiebra la tendencia. Exactamente. Y también lo que tiene que ver con las agresiones que se dan en centenares, ahí lo estamos viendo, es el último dato, más de 727, se redujo con respecto al anterior, 765. Recordemos que gobierna Gustavo Petro, que uno de sus grandes propuestas tenía que ver con pacificar al país. Bueno, son números altísimos, pero un poco, como decías, se rompe un poco la tendencia. Sí, es difícil decirlo en esos términos porque estamos hablando de vidas, pero para una realidad tan dura que se haya revertido y que ojalá se siga manteniendo es una noticia un poco más alentadora. Sí, totalmente, es importante. Sí, pasa que claro, el número es tan alto. Muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, romper justamente con esa línea en la que viene. Y muy brevemente quería mencionar el caso de Bolivia, quizás lo podemos tomar en otro momento, pero para que no vengamos acá con todas negativas, por favor, municipios del departamento de La Paz
Mirá lo que lograron, Jimé, a través de la legislación, estamos hablando del Alto Beni y Palos Blancos, que se declaren como municipios agroecológicos productivos con recursos hídricos y libres de actividad y contaminación minera. No. Es decir, que la minería Bien. no va a poder avanzar en estos dos municipios que les decía que pertenecen al Departamento de La Paz en Bolivia. Y para cerrar, quería traerte... vamos a escuchar primero a Francia Márquez, Ay, que es cómo la la quiero. vicepresidenta de Colombia, pero hablando de Claudia Sheinbaum, Ay, en me territorio mexicano. La escuchamos. Quiero extender un especial saludo a la presidenta de la República de México, Claudia Sheinbaum. Gracias por su dignidad. Como mujeres nos sentimos orgullosas y sentimos que usted no solo es la presidenta de México, que usted es la presidenta de todas las mujeres latinoamericanas. Bueno, ahí le dejaba ese mensaje. Quiero que escuchemos ahora a Sheinbaum cuando le contestaba también a Francia Márquez porque le preguntaron. La escuchamos a la presidenta. Pues ella es una mujer extraordinaria, la verdad. Viene de la lucha social, viene luchando toda su vida, no solamente por los derechos de las mujeres, sino los derechos de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Es una luchadora social y pues le agradezco la opinión que vertió. Bueno, y no te quiero seguir robando minutos, No, Jimé, tranquila, amiga. pero tiramos esta última de Sheinbaum que Por viene favor. para la Argentina también, porque si bien se sale un poquito de lo ambiental, tiene que ver justamente con la integración latinoamericana y la integración en lo ambiental, ¿por qué no? Pero si te parece, la escuchamos a Sheinbaum porque hablaba en relación a lo que se conversó en la CELAC, en relación a la integración regional, que me parece que da para muchísimo debate. Así que si Sí, te cierto parece, que nosotros no fuimos, ¿eh? exactamente, Argentina fue. no hubo representación nacional y si te parece escuchamos lo que decía Sheinbaum en base justamente a lo que ella considera que está pasando en este momento en la región. Se ha hablado mucho de la integración de América Latina y el Caribe y creo que hoy hay condiciones para hablar de integración complementaria. Por ejemplo, nosotros, pues hay temas en donde tenemos que proteger lo que hacen empresarios, cooperativas. Por ejemplo, el caso del camarón. Los camaroneros mexicanos siempre dicen que no se abra el comercio con Ecuador particularmente, porque pues va a afectar la venta. Entonces, en ese caso, pues no. Pero hay otros casos donde sí. Por eso la CELAC habla mucho de complementariedad. Entonces, sentarnos con Brasil, con Colombia, los empresarios mexicanos y de otros países puedan sentarse y establecer otras fuentes de tanto abastecimiento como de exportación que nos complementen y nos fortalezcan como región, independientemente del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos. Esa es una parte, pero también México tiene que pensar en diversificarse. Entonces ese es el objetivo y pues con quién mejor que con América Latina y el Caribe. Bueno, qué interesante porque además recordemos que antes de López Obrador era un México que miraba mucho más a Estados Unidos que a la región. Mirá. Y es interesante esto que hable de complementarnos. De hecho, daba el ejemplo de los camarones que si no los importan de Ecuador y pensaba en qué distinta nuestra realidad, ¿no? Que no importa que quieran acá los productores y demás, abrimos. Ella diciendo, bueno, teniendo estos cuidados y digamos que sea una integración complementaria la de la región, bueno, ¿por qué no? Por supuesto también en lo ambiental, con las lideresas que escuchamos recién, que están muy comprometidas también con lo ambiental en sus agendas. Espectacular, Leti. Me siento identificada con lo que dijo Francia Márquez de que Claudia es la presidenta de todas las mujeres de América ¿viste? Latina. Si te traje a Sheinbaum porque sabía que te gustaba. Gracias, amiga. Bueno, yo te voy a hablar de la Constitución también, en este caso no de Ecuador, pero sí de la provincia de Santa Fe este domingo. No importa cuando nos estén viendo este programa, pero bueno, estamos a principios de abril de 2025 y en la semana pasada hubo una elección para
votar a los constituyentes de los que van a redactar la nueva constitución de esa provincia, que no se modificaba desde el año 62. Y lo principal, impulsado por el gobernador, es garantizarse la reelección, porque Santa Fe era una de las pocas provincias que no tenía reelección, y ahora lo van a permitir. Eso ya está claro que lo van a modificar. Eso lo van a modificar. De hecho, sí, hay mucho consenso porque quieren que haya reelección. Porque si no, como los mandatos de 4 años son muy, muy cortitos. Sí. Pero bueno, entre todos los temas que se van a tratar, por ejemplo, se van a incluir la posibilidad de hacer consultas populares. Hay uno que es el derecho al ambiente sano. En la Constitución Nacional del 94 nosotros tenemos garantizado el derecho al ambiente. Pero bueno, son palabras. Bueno, en este momento no estaríamos cumpliendo con muchas cuestiones de la Constitución, pero sí es importante que se dé este debate en este momento para tener los datitos en la cabeza más frescos. Ganó Puyaro, ganó el Radical, salió primero. Segundo salió el peronismo con Juan Monteverde. Y tercero salió el mileísmo. ¿Qué proponen los distintos partidos políticos? Bueno, obviamente eso es lo que se va a debatir ahí en la Constitución, pero me interesa destacar que los puntos que se van a debatir e incluir en esta nueva Constitución son principalmente 3. Primero, bueno, como decíamos, el derecho al ambiente sano. Eso quiere decir que si vos estás viviendo en un barrio popular y tenés las antenas de las mega, ¿viste esas antenas que son como hombrecitos, que son como X? Sí. Eso es contaminante. Bueno, no podés vivir ahí, o tenés, no sé, el río que pasa por el barrio de tu casa contaminado. No se te estaría garantizando ese derecho. Después hay otro que me parece clave, que es el principio de no regresión, que es los derechos adquiridos hasta ahora no se tocan, no se puede ir para atrás. Qué importante. Qué importante, porque a nivel nacional estamos en un momento en donde... De regresión total. Me encanta cómo lo sintetizaste, Leti. Y por eso digo, qué llamativo que lo pongan así, ¿no? Que quede escrito. Y después, esto también me parece clave: responsabilidad de los generadores de daños. Esto no es tipo, ay, una inundación, o ay, mira, se produjeron incendios. No. Nombre y apellido, a ir a buscarlos. Responsabilidad de los generadores de daños. Eso se tiene que legislar y tiene que quedar en la Constitución. Después, otra cosa que también es importante, sobre todo para los que saben de urbanismo, es el ordenamiento territorial con criterio ambiental. Y esto incluye la movilidad. O sea, vos no podés quedar aislado, vos no podés quedar, como a lo mejor pasa en la ciudad de Buenos Aires o las grandes ciudades, rodeado de cemento sin que haya un pulmón verde. Eso tiene que estar en la Constitución. Después hay otra cosa que me encanta y me parece importante porque, bueno, nosotras de alguna manera formamos parte de ese esfuerzo, es el derecho a la educación y al acceso a la información ambiental. Nosotros como ciudadanos no sabemos nada, no nos enteramos de nada. En la ciudad de Buenos Aires particularmente se discutió el código urbano, se dejó de lado muchas voces de los vecinos organizados. Bueno, eso va a quedar garantizado en la Constitución. Y otra cosa que también me parece rarísimo en este momento, pero bueno, es importantísimo que quede escrito, es todo lo que tenga que ver con el cambio climático, la mitigación y la adaptación. Esto va a quedar en la Constitución de Santa Fe. Cambio climático es algo que está prohibido mencionar en la legislación nacional a partir de el criterio así arbitrario de Javier Milei, pero bueno, la Constitución provincial va a quedar escrito. ¿Por qué es importante todo esto? Me lo estaban diciendo unos especialistas que trabajan allá, y es que sin tenerlo escrito en una Constitución, estas cuestiones pueden ir y venir según el cambio de gobierno, y sobre todo pueden ir y venir en los presupuestos. Esto que recién hablábamos del presupuesto nacional. Bueno, si está en la Constitución, se supone, siempre se supone, tiene que respetarse. Y estuve viendo cuáles eran algunos de las propuestas de, por ejemplo, Juan Monteverde, que es el que salió segundo y es el que le interesa, que viene trabajando toda Ciudad Futura, en particular en Rosario, que
están bajo el paraguas político de Rosario Sin Miedo, porque bueno, aluden a la cuestión de seguridad que los atraviesa mucho, pero ellos sostienen que incluso la cuestión de seguridad tiene que estar relacionado con el ambiente, porque si quedan barrios aislados, si quedan barrios en donde la vida es un mal vivir y no tienen derecho a un ambiente sano, obviamente que se va a perjudicar incluso hasta cuestiones de seguridad. Sí, no está separado. Totalmente. Es muy flashero. Sí. Bueno, ellos lo tienen estudiado, lo tienen debatido y, por ejemplo, había un datito que me asombró. Vos sabés que la ciudad de Rosario, que tiene un plan de basura que se llama Plan Basura Cero, que lo tienen establecido desde hace 15 años, entierran por día 800 toneladas de basura. La ciudad nada más. Wow. 800 toneladas, claro. O sea, lo único que hace todo Rosario por día es ir, tuqui, y enterrar 800 toneladas. Bueno, ellos tienen un trabajo territorial hecho con las cooperativas de reciclaje y lo que proponen es que las incorporen al diseño de la ciudad, que las incorporen al sistema de recolección de basura de la ciudad y de reciclado. Pero no que lo proponen así en abstracto, porque de hecho son muy estudiosos, son toda gente que viene de la universidad y lo tienen estudiado en profundidad, pero sino que lo tienen laburado en el territorio. Entonces ya parten de una base, no es solo un lindo deseo, ¿no? Es una realidad, pero bueno, hay que conectar esa realidad con lo que ya está funcionando y que está funcionando bastante rengo, Claro. porque termina pasando esto. Y otra de las cuestiones que también me llamó la atención de la propuesta de este sector político es el programa de atención a la pobreza energética. Dije, ¿qué es esto? Sí. Entré a mirar y claro, tienen promotores populares de energía. Y lo que proponen son dos cosas. Por ejemplo, tener calefones solares en las casas de los barrios populares y también construcción de estufas de alto rendimiento. Que lo hagan las propias personas, o sea, en tu propia vivienda. Claro. Sí, parece hermoso. No, de hecho, sí, suena todo muy bien. se llama Ciudad Futura y uno se imagina un futuro, no este futuro realidad distópica que estamos viviendo ahora. Esta realidad. Por Dios, sí. Quiero vivir en el universo paralelo. Pero si no, son propuestas concretas que parten de lo que ya se están experimentando y que, bueno, veremos cómo lo van discutiendo ahí adentro de esa Constitución, ¿no? Rapidito te digo, me dijeron que lo quieren discutir ahora entre julio y agosto. Y estuve hablando, la gente de Ciudad Futura, la gente de Juan Monteverde me decía, no da a discutir a las apuradas. Esto porque Puyaro quiere conseguir ya la reelección. Y estos son temas profundos de largo plazo. Y que van a quedar, ¿cuántos años más? Exactamente, así que veremos qué pasa allí en Santa Fe. Qué interesante, sí va a estar, esos debates van a estar tremendamente calientes. Sí. Esperemos que se pueda difundir y que se pueda ver y que todos podamos opinar así enojados en los foros. Que sea abierta el debate. Abierto, exacto. Bueno, súper interesante, Jimé. Súper. Che, aprovechemos para decirles que se metan en nuestro Instagram. Tenemos Instagram. Sí. ¿Qué está pasando en Mentalismo Popular? Sí, así que búsquennos ahí. Vamos a subir muchos de los materiales que siempre trabajamos a nivel de YouTube, aquí en Eva TV. Pero bueno, ahí mira, @está.pasando.ambientalismo. Ahí está. Me encanta. Sí, la dudé porque no sabía si era textual el nombre en el Instagram, pero ahí está. Ahí lo tenemos está en el graph. @pasando.ambientalismo. Me encanta. Así que nada, también escríbanos ahí si quieren. Sí. Estamos hiperconectadas. Bueno, buenísimo, me encantó, se pasó rapidísimo. Rapidísimo, como Sí. siempre. Pero bueno, nos estaremos encontrando la próxima edición, como decían antes. Así es, con muchísimo más ambientalismo nacional, internacional. Y popular sobre todo. Así es. Nos volvemos a encontrar, Jimé. Adiós.